precisamente al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien ha estado pacientemente esperando en el sistema para darme su opinión acerca de las denuncias, ya denuncias ante el alto comisionado de derechos humanos de la ONU en México por la guerra, la campaña de odio contra los que piensan diferente a los de Morena, y también denuncian al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué miedo, mi querido Hamlet Almaguer! Me voy a meter debajo de la cama, no me vayan a demandar a mí también, a denunciar, porque desde estas trincheras independientes los llamamos por su nombre, traidores a la patria. ¿Cómo estás, Hamlet? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente, aquí temblando de miedo por lo que está a punto de ocurrirnos con la intervención del representante del alto comisionado de la ONU. ¿Cómo ves? ¿No es esto tan ridículo como el quejarse por ser llamados traidores a la patria cuando al diputado Aiza, que se cruzó del PRI a Morena, lo tildaron de traidor? Lo tildaron de traidor, panistas y priistas lo despedazaron. Bueno, pues ¿en dónde está la congruencia? Qué hipócritas son, Hamlet. Tiran la piedra y esconden la mano, no les gusta confrontar con ideas, se suben al ring y luego se quejan. A mí me gustaron mucho dos tweets, uno que tú subiste en el que reflejas lo que publicó en su momento el presidente del PRI, Alito Moreno, que por cierto ha perdido todas las elecciones desde que asumió la dirigencia de su partido y va a perder el estado de Hidalgo. Ayer le pusieron una arrastrada en el debate a su candidata Carolina Villano, que dijo que va a luchar contra la corrupción. Pues el PRI lleva 90 años gobernando ese estado y no lo ha hecho. Pero sí, ese es el primero, el que tú subiste, y queda muy claro que Alito llamó traidor a Aiza. Y el segundo es el de Pedrero, también tu invitado en muchas ocasiones, Manuel Pedrero, que publicó que ya no hacen a los conservadores como antes, ahora son muy delicados, son de cristal. Todas las acciones que tomamos tienen consecuencias y responsabilidad. O sea, no pueden pretender que les aplauda al mismo tiempo Iberdrola y el pueblo de México. Es uno o es otro. No pueden quedarse en medio y dejar contentos a los dos si están votando a favor de las transnacionales. Y aquí el punto es el derecho a la información del pueblo de México. Para poder desarrollar estas tareas, por ejemplo, se difundió todo a través del canal del Congreso, YouTube. La sesión del Parlamento el día de la discusión de la reforma constitucional llevaba más de 1 millón de reproducciones ayer. El video de la diputada Simei, que subió en esta última sesión y estuvo durante más de 50 minutos respondiendo preguntas que le hacíamos legisladores de Morena sobre la votación que había tenido origen en la sesión antepasada, llevaba más de 150,000 reproducciones. Las encuestas reflejan que el presidente de la República tiene el 71% de aprobación y que el 65% de los mexicanos, y desde mi parecer está cuchareada, pero que por lo menos el 65% de los mexicanos está de acuerdo en que quienes votaron a favor de las transnacionales son traidores a la patria. Entonces aquí ni siquiera hay polarización, la polarización se necesitaría un 50-50, aquí hay una abrumadora mayoría del pueblo mexicano que los identifica como lo que son, traidores a esta nación, Vicente. Pues, ¿qué crees que les duela más? Porque yo subía ese tuit al que te refieres, pero también subía uno que decía, pues decían que ganaron y que con una soberbia victoriosa decían que ganaron el domingo, y ahora que les reconocemos su victoria con nombre, apellido y fotografía se agüitan. ¿Qué les dolió más? ¿Ver al presidente ganar perdiendo? ¿Ver que su victoria fue muy pírrica, que el lunes cambió todo hasta el semblante de la oposición? ¿Qué les ha dolido? ¿Cuál es el gran problema de la oposición? ¿Cómo lo digieres, lo analizas, Hamlet? No ganaron nada, Vicente. Mira, este episodio es similar a la batalla de Stalingrado, Volgogrado en su momento, en el que los nazis avanzaron al interior del territorio ruso, se adentraron cientos de kilómetros. Creían que habían tomado una ciudad importante
pero cuando voltearon, su cadena de suministros estaba rota, hacía muchísimo frío, tenían muchísimos heridos y muertos, no tenían alimentos, no tenían municiones, y más de 2 millones de soldados de Alemania, nazis, fallecieron como consecuencia de la propia batalla y en las semanas posteriores porque se quedaron sin todos estos insumos. Y lo mismo le está pasando y le va a pasar a la oposición. La encuesta de las Heras también es muy ejemplificativa. Van a perder los gobiernos estatales, les vamos a ganar 6 de 6 este año. Ahí en los gobiernos estatales están refugiados los conservadores, están refugiados los actores principales de este movimiento reaccionario. Desde ahí se financia, como hemos platicado en muchas ocasiones, a los medios de comunicación oficiales que están en una labor de oposición franca al gobierno de la República. Desde ahí se financian los despachos de litigio estratégico en contra de las obras y programas importantes del gobierno. Y desde ahí pues realizan cooperaciones para poder seguir compitiendo en las elecciones. Ese esquema es bien conocido. El PRI lo echó a andar cuando pierden la presidencia de la República con Fox, y de la reorganización de los gobernadores, y en ese entonces Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y todos los gobiernos estatales que tenían, con el apoyo de ciertos sectores de la iniciativa privada y de estas corporaciones transnacionales. Por eso está Lozoya bajo proceso, porque recibió los sobornos de Odebrecht durante la campaña y después de. Desde ahí se organizan y desde ahí se pertrechan desde los gobiernos locales. Pero ¿qué van a hacer cuando pierdan? El PRI va a perder este año Hidalgo, va muy abajo la candidata, te digo que le fue muy mal ayer en el debate. El siguiente año va a perder Coahuila, va a perder el Estado de México y va a llegar al 2024 con 0 gobernadores. Y el PAN está perdiéndolo todo también. Van a perder Quintana Roo, van muy, muy abajo en Tamaulipas, a ver qué pasa con los cabeza de vaca, los 2 o 3, no sé, son varios. Pero bueno, el senador y el gobernador para empezar. Van a perder también el PRI en Oaxaca, eso está cantadísimo, y el PAN va a perder Durango, y se está cerrando muchísimo la brecha en Aguascalientes. Desde Morena vamos a ganar Aguascalientes. Nora está creciendo mucho en las encuestas, hay un movimiento importante cada fin de semana de apoyo a Nora, entonces yo veo que se están quedando sin insumos y no saben en lo que se metieron. Ahorita despertaron y vieron que no habían ganado nada. Según ellos avanzaron, pero la realidad es que se quedaron solos. Pues que vengan las transnacionales y voten por ellos, porque el pueblo de México no los va a respaldar, Vicente. Oye, Hamlet, y algunos ya rayan en lo ridículo, no saben cómo quitarse de encima el broncón que se les vino con el pueblo que ya abrió los ojos. Permíteme proyectar a este señor Ignacio Loyola, diputado federal del PAN, fue de hecho el primer gobernador panista en Querétaro, quien dice que no son traidores, que son traidores, porque van a traer la libertad a la legislatura. No, pues mejor que tome clases con Platanito. Es que si quería que nos carcajeáramos con sus ahí detallitos, pues a ver, échemelo, Ceci. Respetuosa, permitan al orador continuar. Estamos avanzando y por concluir esta ronda. No podemos asumir en esta legislatura quererle hacer de ejecutivo y de poder judicial. Esas son responsabilidades que le tocan a los otros poderes. Que el ejecutivo cumpla con su obligación, que condene a través de los organismos que tiene, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, y cancele los permisos de quienes abusan del poder. He escuchado muchas veces la palabra traidor. ¿Y saben qué? Somos traidores del verbo traer, con E. Vamos a traer esperanza y futuro al pueblo de México. Vamos a traer la libertad a esta legislatura. Muchas gracias. Qué graciosito, Ignacio Loyola Vera, el exgobernador de Querétaro, hoy diputado federal del PAN, pero esa es la defensa que tiene la oposición. No hay forma, salvo que tú veas otra cosa, Hamlet, de que detenga
la oposición o la ONU o cualquier organismo internacional, no hay forma de detener esta campaña para señalar, responsabilizar a legisladores y legisladoras con nombre y apellido. Por ejemplo, en términos de Francisco Martín Moreno, tú y yo seríamos traidores a la patria por haber votado por Morena. Debimos de haber sido quemados en el Zócalo. Bueno, pues yo no te veo muy preocupado a ti, yo no me veo muy preocupado, espero. Así que asumamos la responsabilidad, Hamlet. Sí, pues qué nivel, Vicente, para un exgobernador, ¿no? Si se supone que mandaron a sus mejores cuadros, a sus vacas sagradas, y esto es lo mejor que puede sacar un exgobernador de un estado conservador como Querétaro para defender una posición. Pues la verdad es que la oposición se desnuda y se revela como es, además son una bola de incompetentes. Tuvo que salir la Coparmex a defender a sus diputados de Querétaro, pero es que esa es otra confesión, o sea, los empresarios diciéndoles felicidades porque votaron a favor de los empresarios, pues sí, eso ya lo sabíamos. Pero que salgan a las plazas públicas, que vayan a los mercados, que vayan a los comercios, que vayan a los hogares, que vayan a las escuelas, que vayan a los barrios y expliquen cómo votaron. Nosotros vamos a emprender, Vicente, te lo comento aquí, una campaña de información, además de asambleas en los 300 distritos del país. Y el lunes tenemos una plenaria de Morena, todos los legisladores en San Lázaro, y vamos a proponer que desarrollemos foros en los congresos de los estados para explicarle a la ciudadanía de cada entidad federativa, particularmente en los 6 estados donde hay elecciones, qué es lo que ocurrió con esta discusión, en qué consiste esta traición a México y al pueblo de México. Y no vamos a dejar de insistir porque tiene consecuencias funestas para la patria. O sea, no nada más es la votación, es todo el impacto económico y social que están generando a través de su voto. Y no existen decisiones sin responsabilidad. Nosotros el día que rendimos protesta, juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además aceptamos que el pueblo nos demandara cuando no estuviéramos cumpliendo con nuestra función y eso es lo que está ocurriendo, por eso las encuestas reflejan estos números. Yo veo a la gente muy molesta, la verdad, pero además con información porque estuvieron muy pendientes de la sesión. Y el derecho a la información también es constitucional y nosotros vamos a seguir en ese tenor. Y sobre la apelación que hacen a las instituciones internacionales, pues primero deberían de agotar una cadena aquí dentro del país. Eso lo sabe cualquier abogado en materia de derechos humanos. Tú no te puedes ir directo a una instancia internacional como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana o la ONU sin antes haber agotado tus instancias internas. Eso se llama principio de definitividad. Tienes que agotar todos los mecanismos que te da el país. Yo no veo que hayan acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al CONAPRED o a alguna otra institución nacional para alegar lo que están manifestando. Y aquí no se trata de un tema de diferencia de opiniones. Yo siempre he defendido la divergencia en las opiniones, en las preferencias, porque como hemos platicado en otras ocasiones, pues yo pertenezco a una minoría religiosa. Entonces, para mí la libertad de decidir y de disentir es importante. Pero aquí está clarísimo que no es un tema de opinión. Ellos lo que hicieron fue entregarle a las corporaciones transnacionales miles de millones de pesos de los mexicanos. Vamos a ver si reconectamos a Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer, quien creo que tuvo un problema de conexión, transmitía desde su automóvil, en su complicada agenda nos está regalando un espacio para hablar con ustedes, la audiencia de Sin Censura. Bueno, ya estábamos a punto de proponerle un par de cosas para cerrar mientras escuchábamos su posicionamiento, sus comentarios, sus opiniones. Vamos a ver si el equipo de producción logra recuperar este enlace con el diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. En cualquier momento debemos de comunicarnos con él.
y si no también que me confirmen en el equipo de producción. No lo tiene. Bueno, desafortunadamente se ha caído la comunicación con Hamlet Almaguer, a quien le agradecemos que haga todos los esfuerzos por estar con nosotros. Oiga. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, o no tan buenos, porque antes de hablar de este personaje cretino, déjame decirte que estoy petrificado con lo que estás comentando acerca de pues, estos sucesos terribles, lamentables de esta joven de 18 años. Me revuelve las tripas que los fiscales de Nuevo León, sin pruebas y antes de empezar incluso las indagaciones, y en cuanto se ha descubierto el cadáver de Devani en una cisterna, ha dado a entender que pudo haber caído por accidente. Son unos cretinos, son unos caraduras, son unos miserables, querido Vicente. No, la tragedia de Devani Escobar no puede quedarse en esta ridiculez, en esta burla. Mira que sugerir que la Fiscalía de Nuevo León, que esta jovencita haya caído en una cisterna destapada y que no ha negado Samuel García, es algo que enoja, que enerva. ¿Cómo son tan irresponsables, querido Vicente? ¿De dónde sacan estas jaladas? No tienen pruebas, la joven está muerta y no respetan, pero no se ponen tampoco serios ni a trabajar. No hay pruebas de ningún tipo y no han empezado las investigaciones. Y en cuanto se ha descubierto el cadáver de la jovencita en la cisterna, dicen, bueno, pues a lo mejor se cayó por accidente, a lo mejor no la vio, estaba muy oscuro, estaba muy lóbrego, como lóbrego es el gobierno de Samuel García. No, los mexicanos y las mexicanas ya estamos hasta la madre, querido público memorioso, de estas explicaciones de fantoches, de ridículos que distintos gobiernos estatales están dando en torno a la desaparición, a la muerte de la gente y particularmente de los feminicidios. Pues Ricardo, este gobernador tiktokero, o sea, está dando por sentado eso, querido Vicente, y eso indigna. Imagínate con qué nos van a salir, que es una especie de cisterna solitaria, como fue el perno que se zafó en la línea 12 del metro y que no se están indagando ahí a los personajes de manera eficiente. No debe de quedar así el caso de Devani Escobar, y bueno, te lo quería Ricardo, te lo quería comentar, porque que no la chinguen, querido Vicente, y perdón por el exabrupto, pero tenemos nosotros, tenemos hijas, y esto indigna, pone la piel de gallina. Oye, Ricardo, antes de que le entres a hablar del diputado, para agregarle a esto que estás mencionando, estoy leyendo que el papá de Devani acusa de acoso a taxista que la recogió. Mario Escobar dijo que existe un video en el que se ve al taxista extendiendo la mano a los pechos de su hija. Yo le voy a compartir lo que se publica, lo que dice el papá de Devani. Habría que esperar a más detalles oficiales y a más detalles que puedan darnos claridad de lo que ocurrió, pero esto es lo que sabemos. Por eso también es doloroso este caso. Mario Escobar, papá de Devani Susana, acusó al taxista encargado de llevar a la joven a su casa de acoso sexual y lo responsabilizó de ser el detonante de la desaparición y muerte de su hija. En conferencia de prensa, el papá de Devani informó la existencia de un video en el que el conductor del taxi intenta tocar a la joven sin su permiso. Y cito:
Se sube mi hija Devani al taxi de él antes de desaparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. No voy a dar apellidos ni nada. Juan David lo vamos a dejar en eso. Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay acoso. Acuso públicamente yo a Juan David de todo esto, dice el papá de Devani. El padre de Devani también reclamó a la autoridad no realizar su trabajo e indicó que en frente de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, el fiscal Rodolfo Salinas, encargado del caso, le señaló que no podrían detener al conductor porque no había delito que perseguir. La fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba, cito al señor, porque si eso hubiese tenido esta información, yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia. El papá dijo hoy sentirse usado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, institución que aseguró no hizo su chamba para localizar con vida a su hija. Al ser cuestionado sobre el hallazgo y la forma en que se realizó la búsqueda de Devani Escobar, don Mario afirmó que siempre fueron respetuosos con las autoridades y creyó en ellas, pero no fue suficiente. Y aseguró que la Fiscalía General está mintiendo con la versión de que la muerte de su hija se debió a un accidente al caer en una alcantarilla profunda de casi 4 metros. Nuevamente cito, estamos hartos de esta inseguridad, de que le pase esto a nuestras niñas. Hoy le tocó a Devani, mañana ¿a quién será? Tenemos que hacer algo. Mi hija está muerta por gente incompetente, por personas que acosan a las señoritas, por acosadores sexuales. ¿Por qué a la 5ª vez que buscaron aparece? Pregunta. ¿Lo sembraron? ¿Cómo llegó? ¿No se pudo haber subido a la barda ella? No se pudo haber subido a la barda ella, dice. Es mentira y tienen que llegar a las últimas consecuencias para encontrar a los culpables para que ya no haya peligro. Mi querido Ricardo, no solamente es esto de se cayó por accidente al contenedor a la cisterna, sino dice el señor que hay videos en los que el taxista, dice el señor, pudo haber intentado o tocó los pechos de la muchacha y dicen en la fiscalía que no lo pueden detener, que no pueden hacer gran cosa. Me lleva la que me trajo, Ricardo, tenía que comentarte esto que también me resulta insultante. Es insultante y es una mentada de madre, querido Vicente, público memorioso, perdón por los exabruptos, pero no podemos permitir que estos gobiernos, digo, no solamente es el de Nuevo León, son muchos gobiernos estatales que están dejando a un lado su responsabilidad de investigar a fondo, están tratando de entregar números alegres, donde no hay donde no hay feminicidios, según ellos, y es un tema de la mayor relevancia. Si hay este video, habría que buscar al papá de Devani Escobar para que nos diga qué es lo que está pasando desde su punto de vista y qué podrían contener esos videos, y que responda la Fiscalía de Nuevo León, que no puede hacer nada o no puede hacer gran cosa ante un granuja que estira la mano e intenta tocar a una joven, a una pasajera. No, esto es inaudito. Tenemos que exigirle cuentas a Samuel García. Él tiene que responder, no tiene que estar saliendo ni posando en fotografías, en revistas de la farándula junto con su tiktokera esposa. Tienen que ocuparse de ese estado. Esto es indignante. Habrá que darle seguimiento, querido Vicente, porque sí, es inaudito. Y bueno, pues es del mismo partido, para variar, que Jorge Álvarez Maínez, son de Movimiento Ciudadano, y es que pues siguen con su campaña de lágrimas y de llanto en la oposición, querido Vicente, público memorioso. Ahora resulta que los pérjuros, que los insidiosos que votaron en contra de México defienden su bonomía como si fuera una segunda piel. Son buenos, están preocupados por México, y el presidente, dicen, es un malvado que los trae de encargo.
Nada de eso, público memorioso. Son exactamente lo contrario. Son chacales, son cabilderos, ya los vimos, amantes del dinero y lo que es peor, del dinero público para mayor lesividad. Pero no solo son caras duras estos ladronzuelos de cuello blanco, son eso y son más, son los que nos han llamado nacos, son los que nos han llamado prietos, son los que nos han llamado chaparros, son los que han inundado las redes sociales con prejuicios, con estigmas, con estereotipos, y ahora resulta que se quejan amargamente porque se les exhibe como traidores a la patria. Ahora resulta que los legisladores del bloque opositor, conformado, como ya sabemos, por el PAN, por el PRI, por el Verde, por el PRD, por el Movimiento Ciudadano, esa caterva que votó contra la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, contra la soberanía nacional, dice que hay una campaña de odio en su contra, ridículos, fantoches, desmemoriados, y como nunca faltan los falsos paladines de la derecha lacrimosa, ahí tenemos a este personaje del que estabas hablando, que antes caía bien y ahora cae como un yunque en un dedo con juanete, Jorge Álvarez Maínez, quien ahora se queja de que haya campaña en su contra. De verdad que son temerarios, querido Vicente, temerarios y descarados. Y es que este señor ahora resulta que se quejó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentó adicionalmente a sus lágrimas un documento donde dice que la presidencia de la República, entiéndase López Obrador, acosa no solamente a los legisladores, sino a los periodistas. Y en un documento que compartió en sus redes sociales, Jorge Álvarez Maínez, con todo el cinismo y la caradura que tiene, dice que van a continuar luchando por la libertad de expresión en México. Es el mundo de cabeza, es un justiciero, valga la ironía. Este señor, don Jorge, es émulo de Samuel García, que además es el coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano. Y bueno, ha insistido, porque es como una lancha sin brújula que traiciona a la patria, han sido las medidas que contaminan y dañan el medio ambiente. Había dicho antes de la propuesta de reforma eléctrica que veía y que coincidía con algunos aspectos de esta reforma, y ahora dice que no, dice todas las cosas contrarias. Son traidores, querido Vicente, público memorioso, y hay que extinguirlos de cuerpo entero. Y fíjate que estamos preparando para el próximo miércoles una investigación especial sobre delitos en contra de mujeres, donde han recibido el amparo de ciertos gobiernos. Pero no les quiero decir más, pero tiene que ver con este tema que está en el aire, que está muy sensible y que vamos a presentar con datos duros, que vamos a presentar incluso con videos, con testimonios que no se atreven a poner en los medios de comunicación corporativos, y la gente se está animando porque ya está hasta la madre de este tipo de tropelías y aceptaron dar el rostro, dar la cara. Son mujeres que han recibido acoso, son mujeres que han recibido el maltrato de parte de hombres y de sus exparejas, y con la anuencia de los gobiernos corruptos de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN. Pero ahí lo dejo, querido Vicente, estamos trabajando fuerte para presentar temas de periodismo de investigación y sobre todo periodismo social, que es el que ayuda. Fíjate que en su momento estaba revisando la cuenta de Twitter de Jorge Álvarez Maínez. Fíjate lo que escribió hace algunos días. Qué bueno que hoy la sociedad no está siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados. Ha sido tristemente vergonzosa, infame. Dice, qué bueno que hoy la sociedad no está siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados, ha sido tristemente vergonzosa, infame. Pues yo le quiero informar a Jorge Álvarez Maínez que por lo menos desde el domingo, lunes, martes, todos estos días, estos días pasados, desde la reforma eléctrica para acá, desde el voto de la reforma eléctrica para acá en la Cámara de Diputados, la gente ha estado más al pendiente que nunca
de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República a través del canal del Congreso, en donde seguramente el encargado del canal pedirá aumento de salario por las grandes audiencias que se reportan, mi querido Ricardo Sevilla, pues muy a pesar de Jorge Álvarez Maínez, que quisiera que la sociedad no viera, no se enterara y no estuviera al pendiente de lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Así es, ahorita nunca hubiera soñado en su momento el director, uno de los directores emblemáticos del canal del Congreso, que fue Virgilio Caballero, ya murió, pues que esos números los alcanzara el canal del Congreso. Virgilio Caballero, que además fue jefe de Ciro Gómez Leiva, de Denise Dresser, de Denise Merker, de Carlos Puig, en el Canal 40, dirigió el canal del Congreso, y pues el canal del Congreso no lo veían ni las mamás de los legisladores. Esa es la realidad. Y ahora la gente, como tú bien dices, está queriéndose enterar porque está muy politizada y tiene deseos de que ya no lo engañen, de que las cosas las vea de primera fuente. Ya no le creen a Televisa, ya no le creen a Azteca, ya no le creen a Grupo Imagen ni a las grandes multinacionales, ya no le creen al país. La gente se está informando en redes sociales y en plataformas informativas como Sin Censura, como Los Datos Duros, donde estamos haciendo este tipo de periodismo que exhibe las corruptelas. Y bueno, pues está viendo el canal del Congreso porque ahí están dando cobertura puntual a las palabras que las legisladoras y los legisladores de oposición están diciendo letra por letra en contra del pueblo mexicano. Y qué bueno que así se haga para que ya nadie nos venga a querer ver la cara de tontos, de estúpidos, querido pueblo, público memorioso. Hoy estamos más despiertos que nunca y vamos a continuar atentos y vamos a seguir impulsando el periodismo de corte social. Y nada más para cerrar, Ricardo Sevilla, ya que hablábamos del caso de Devani, la muchacha que desapareció y que cuyo cadáver parece haber sido encontrado en una cisterna en un hotel en Escobedo. Yo no sé si en Movimiento Ciudadano, como en su momento lo pregunté, el PAN va a seguir respaldando a Cuadri, que por cierto ayer fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La misma pregunta es, ¿hasta cuándo va a respaldar Movimiento Ciudadano a un gobernador que no gobierna o que intenta gobernar a través de redes sociales, como Samuel García? Jorge Álvarez Maínez acaba de retuitear hace rato a Patricia Mercado, una senadora a la que yo he respetado por mucho tiempo por su congruencia, y creo que si bien hay que reclamarle algunas cosas o debatirle algunas cosas, es por estos comentarios en Twitter que la respeto. Dice: ante la desaparición y muerte de Devani, la respuesta de la Fiscalía y del Gobierno de Nuevo León tiene que ser contundente, precisa, sin revictimizar, con enfoque de género y de derechos humanos. Es la gran prueba para la nueva política prometida. Hashtag Justicia para Devani, y le da un retuiteo Jorge Álvarez Maínez. Pues qué bueno que Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, no sale con un comentario ahí pedorro para respaldar a Samuel García, sino que le exige que esta sea la gran prueba para la nueva política prometida, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, público memorioso, pues ya no tiene que respaldar Movimiento Ciudadano ese tipo de omisiones, ese tipo de estulticias. Ya no lo tiene que hacer, y qué bueno que haya una voz crítica. Ahora deben estar dándose topes en la pared. No le quitaron a la presidenta en ese entonces municipal de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, la oportunidad de gobernar por Morena ese estado. Ella conocía muy bien Escobedo, lo conoce muy bien, fue presidenta municipal de ese municipio durante 3 gestiones. Entonces se encargaron de hacer ahí una campaña sucia en contra de ella, no la dejaron llegar, hubo tanto gente de Morena que no la
que no la quería, como gente de la oposición que le impidió llegar. Y vean, pues aquí están los resultados del gobierno de Samuel García, que está muy lejos de la población, está muy cerca de las cámaras de TikTok, de Instagram, de las revistas de farándula, y reuniéndose con personajes como Carlos Muñoz, este personaje también clasista y racista, y está desocupándose de la gente, del pueblo. Esto de que es una cisterna solitaria es una absoluta ridiculez, y debería de pedir disculpas antes de dar, por cierto, una versión de una fiscalía que a todas luces está tratando de encubrir otra cosa. Pero hay que estar muy atentos, Vicente, con toda la información que se vaya dando, y también realizando pesquisas, investigaciones, para que aportemos a quitarle esa venda a la gente, e incluso al mismo gobierno de Nuevo León, que no nos quiera dorar la píldora. Hay mucha información que va a estar saliendo, y habrá que leerla, habrá que entenderla con mucha precisión, porque se trata de otro feminicidio, aunque digan que se cayó en una cisterna. Vamos a estar muy atentos, público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, abrazo fuerte de regreso. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Los Datos Duros a través del canal de YouTube, todo corridito, Los Datos Duros MX, síganos en nuestras redes sociales, también en Facebook, en Twitter, Datos Duros. Estamos participando aquí en La Familia Sin Censura de lunes a viernes alrededor de las 11 de la mañana. El miércoles tenemos investigación especial que va a dejar a la víbora revolcándose, chillando. Espérenla, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, el lunes, mi querido Ricardo, si te parece, nos vemos aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, hablando con nosotros sin censura. Amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.